pasemos a los contenidos. Estaba conversando hace rato y no puse a grabar. Ya uno se vuelve loco con estas cosas. Bueno, eh, la evidencia también es que ustedes están aquí y que sabemos que estamos cumpliendo con esto de la mejor manera. Entonces, vamos a entrar en contenido de la materia. Me dicen si se visualiza, compañeros. Sí, sí se visualiza. Sí, profe. Perfecto. Bueno, vamos a hablar un poco con lo que van a tener que ver y dentro de lo que van a tener que entregar como evaluación, particularmente en el foro y en la práctica experimental, este tema de los fundamentos teóricos metodológicos que tienen que ver con la planificación curricular. Los que son docentes del sistema de educación, tanto en la parte pública como en la privada, manejan esto probablemente mejor que yo. Entonces, un poco para hacer un repaso, bosquejo general de algunos elementos conceptuales y cómo se estructura en cuanto a fases y a las fundamentaciones teóricas de lo que respalda la construcción o la planificación curricular en el sistema de educación. Bueno, en primer término, siempre cuando uno va a dar contenidos teóricos, comienza por establecer citaciones, definiciones, conceptualizaciones. Y en este caso, en primer término, vamos a hablar sobre la planeación, o sea, en qué consiste la planeación de manera un poco genérica, pero tratando de que sea de aplicación para la parte del sistema de diseño curricular en la formación básica y del sistema de educación. Bueno, aquí dice planificar significa elegir, definir opciones frente al futuro. O sea, cuando uno planifica, por lo general está planificando en función de algo que va a suceder o que está previsto que suceda y por lo general sí toma información de lo que ya existe, ya sea de manera empírica o de manera científica, como información en general, ¿no? Como conocimiento, pero que planifica para algo que está todavía por ejecutarse. La planificación, evidentemente, tiene un componente estratégico bastante amplio, porque se sustenta en cierta medida en las estrategias de planificación, valga la redundancia, y tiene que también incluir todo lo que son medios, y en el sentido amplio del término de medios, que nos permitan poder cumplir con los objetivos de esa planificación, ¿no? Dice, se trata de trazar con premeditación o anticipación un mejor camino, una ruta, desde el contexto actual, presente, con la idea o el propósito de obtener o impedir un determinado estado futuro de cosas. Bueno, en el caso de impedir, sea cuando sería un plan de contingencia. En el caso nuestro, el propósito más bien es el de obtener, ¿no? Ahora, tipos de planeación o de planificación. Hay bastantísimos, ¿no? Como dije, la estrategia es una de ellas, o la planificación estratégica es una de ellas. Dentro de la planificación de cualquier tipo, siempre hay un componente estratégico, ya sea explícito o implícito. En el caso de la planeación estratégica, perdón, constituye, dice, un enfoque de análisis e intervención organizacional empleado para fortalecer los procesos de gestión y obtención de resultados por parte de las instituciones. Aquí hacemos un poquito de énfasis y voy un poco rápido en función del tiempo también, de elementos que son importantes, ¿no? El enfoque tiene que ser de qué tipo: analítico, con carácter de intervención donde en el proceso organizativo que ya hemos venido estableciendo, pero que vamos a prever para un proceso nuevo. O sea, como ustedes saben, esta planeación estratégica se adapta y cambia según los objetivos, ¿no? Lo que queremos alcanzar, lo que tenemos previsto o está ya, digamos, valorado desde el punto de vista de una información previa,
y nos estructuramos una planificación de corte estratégico para lo que vamos a implementar. Y para nosotros, en este caso, esta implementación, ¿dónde transcurre? Pues en las instituciones educativas, va dirigida a eso. Ahora, esto también, en nuestro caso, puede incluir procesos de gestión encaminados a la obtención de resultados. ¿Por qué? Porque dentro de cualquier tipo de planificación, aun siendo la curricular también tiene elementos de gestión, unos explícitos y otros un poco implícitos también, ¿no? La otra planeación que podemos ver es la planeación táctica. Ya esta es la más operativa, ¿no? Lo que se va a llevar a vías de hecho, lo que vamos a hacer, eh, por decir un poco, en el aula, en el contexto de la institución. Y esta planeación táctica, dice, es un proceso que se centra en la implementación de las estrategias. O sea, ya es llevar a cabo lo que vimos como estrategia, lo que tenemos ya concebido como estrategia dentro de los planes y que la clasificamos en diferentes, por ejemplo, momentos. Puede estar clasificada o estructurada por momentos que pueden ser de corto plazo y otros de plazos quizás un poquito más extensivos, ¿no? Dentro del currículo, por ejemplo, hay elementos que son a corto plazo y hay elementos que son más permanentes, que son sistémicos y que se dan durante todo el proceso de ejecución, por decir así, macro, ¿no? La planeación operativa ya esa es de los entes que entran en la ejecución táctica, o sea, es la parte directa en el terreno y que involucra ya el cumplimiento de los objetivos o de las ideas que nosotros nos planteamos desde la parte estratégica y la táctica. En el contexto educativo y una conceptualización que tomé de un documento del sistema de educación de Ecuador, que lo vamos a citar al final de la conferencia, es la planeación educativa vista, vamos a decir, en el contexto ecuatoriano, ¿no? Dice, la planeación educativa se encarga de delimitar los fines, vean, hay tres elementos fundamentales, ¿no? Los fines, objetivos y metas de la educación. En esto se concreta un poco el proceso de planeación educativa, o sea, la finalidad, o sea, a dónde vamos, ¿no? La dirección, lo que se quiere alcanzar, los objetivos es las acciones, cómo las vamos a estructurar y las metas. Estas metas que están dentro de las metas, están insertadas las tareas que vamos a cumplir desde el punto de vista operativo, son aquellas que nos van a dar, por consiguiente, el cumplimiento de los objetivos y así, en retrospectiva, ¿no? Que se ejecute todo el proceso de planeación educativa. Dice, este tipo de planeación permite definir qué hacer, cómo hacer y qué recursos y estrategias se emplean en la consecución de tal fin. O sea, nos plantea implícitamente tres interrogantes, ¿no? Que son el qué hacer, o sea, el qué, qué se va a hacer en concreto, el contenido de la acción, el cómo, o sea, los procedimientos, y el qué recurso o con qué recursos y estrategias se va a llevar a cabo esta acción. Las fases de la planeación educativa, según, como digo, documentos oficiales del sistema de educación de Ecuador. La primera, el análisis y la evaluación. Como cualquier proceso de planeación, tiene que llevar una evaluación previa de diferentes factores, ¿no? Los contextos, los sujetos, el entorno, los contenidos, bueno, una cantidad bastante amplia de elementos, ¿no? La segunda fase, el establecimiento de los objetivos y de las metas. En la tercera fase, eh, la- el desarrollo ya del plan estratégico, son la conclusión. La implementación y el monitoreo, o sea, ya cuando se habla de implementación es ya las vías de hecho, o sea, ya estamos ejecutando y el monitoreo son los controles que ustedes saben, inevitablemente aquí hay que establecer mecanismos de control porque esto nos retroalimenta y nos va guiando en cuanto a cómo estamos cumpliendo, en qué medida, y nos da elementos, vamos a decir, de referencia
para nosotros poder incluso redireccionar o replantearnos algunos factores, algunos indicadores en el transcurso de la ejecución del plan. La evaluación por periodos que puede ser fragmentada, puede ser ahora estamos por trimestre, ¿no? La evaluación y la retroalimentación. Y esta evaluación, como digo, puede ser por etapas, por periodo y la evaluación final concreta. Aquí hay diferentes tipos de evaluación según su contenido. Fundamentos teóricos del currículo. Bueno, aquí entra todo el bagaje teórico del currículo, de dónde se sustenta el currículo. Viene siendo como el marco referencial del currículo, ¿no? Y dice, son la planificación de los contenidos en relación a enfoques teórico-pedagógicos, son un conjunto de saberes o formas culturales, y aquí entra un elemento fundamental, porque que quizás podemos pasarle por encima un poquito rápido, bueno, no deberíamos hacerlo, porque cuando hablamos de formas culturales, las formas culturales del conocimiento hacen la diferencia, yo diría, esencial de cómo se enfoca una planeación en el sistema de educación en diferentes regiones, países, porque es determinante el tema cultural. Habilidades, destrezas, actitudes y valores que deben aprender quienes pretenden impartir la docencia para posteriormente incorporarlo y socializarlo al estudiante. O sea, son elementos que desde el aula, desde la microplanificación, los docentes tienen que tener en cuenta a la hora de establecer su planificación, considerar estos que se le denomina fundamentos teóricos del currículo. El concepto del currículo, esto sí vamos a pasar un poco más rápido porque el concepto de currículo, y aquí le pongo la referencia del documento en específico, está tomado de este documento y dice, Díaz, según menciona, que la necesidad de establecer nuevas articulaciones entre el currículo como expresión de la teoría educativa del siglo XX y la didáctica, disciplina que estudia los problemas que enfrenta el docente. De lo curricular se destaca la búsqueda de un contenido que se va a enseñar. Lo didáctico apunta a definir una situación global en la que el contenido se enseña, o sea, es la vía, ¿no? De cómo se va a enseñar ese contenido. Aquí un pequeño gráfico, también tomado de este documento, donde establece quizás la relación sistémica de los elementos del currículo. En el centro, el proceso de evaluación. Todo proceso, ustedes saben, todo proceso, todo sistema, y esto es un sistema, tiene que tener en algún momento un proceso de evaluación, porque esta evaluación, aparte de que nos va a referenciar cómo hemos ido ejecutando, cumpliendo, en qué medida se ha cumplido lo que nos planteamos, también nos aporta una información que nos va a ayudar a que en el siguiente periodo o ciclo de este sistema, cuando se implemente nuevamente desde el inicio, nos sirva para retribuirnos con información, una retroalimentación que nos va a ser útil para perfeccionar, enmendar quizás alguna falencia que hayamos tenido. Como todos sabemos, el tema del currículo es general, es genérico, pero de cómo se aplica y de cómo se ejecuta sobre todo, va a depender mucho de los contextos individuales que tiene cada institución. Y esto es bastante diverso. Los fines. Bueno, la finalidad dice, toda planificación curricular debe seguir los lineamientos que le permita adaptar, importante, ¿no? Y delimitar su estructura, temporalidad, seguimiento, este seguimiento, entiéndase también los controles, y por último, la evaluación de todos los documentos de la planificación que se utilizarán dentro de la práctica pedagógica, que son bastantes, ¿no? Ustedes conocen esa parte. Estos lineamientos son otorgados por la institución correspondiente. O sea, que aquí se le otorga a la institución la potestad, ¿no?, de establecer los lineamientos de cómo se va a realizar todo
este proceso. Por ejemplo, hubo un caso específico que todos conocemos y que lo vivimos, que fue la pandemia. Esta pandemia nos obligó a replantearnos algunas cosas, a hacer adaptaciones, bastantes en ámbitos, yo diría, bastante sensibles del proceso educativo, y esto conllevó a que después de la pandemia nos replanteáramos también algunas cosas y hiciéramos adaptaciones, adecuaciones, considerando un poco más el tema de las realidades, ¿no? Los objetivos, dice, este elemento, los objetivos del currículo, ¿no? Este elemento hace referencia a los logros que el grupo de estudiantes debe alcanzar para dar por finalizado el año escolar, teniendo esto como resultado en base a las experiencias de enseñanzas, aprendizajes que deben estar planificadas hasta tal punto. Va a depender en general los objetivos de cómo se fueron dando y cómo se fueron cumpliendo esto. Estos objetivos eh, de un periodo a otro pueden modificarse en dependencia de cómo nosotros veamos la factibilidad, la viabilidad del cumplimiento de los mismos, ¿no? Pero sí tienen un margen de adaptación. Bueno, los tipos de objetivos, y aquí ya esto se deriva directamente del currículo, y voy a leer, dice, dentro del currículo se pueden encontrar tres tipos de objetivos. Primero, los objetivos generales de etapa que se centran en las capacidades básicas que se aspira a madurar en cada etapa educativa y que forman parte de, del sistema, ¿no? De ese sistema. Por otro lado, están los objetivos de tipo general, pero de área, que su enfoque va a la formulación de capacidades que se espera que los estudiantes maduren y va de la mano de cada contenido de las diferentes áreas. O sea, este ya es un poquito más particular. Y por último está el objetivo didáctico, que focaliza las capacidades básicas que se espera madurar en las diferentes fases del programa o de la programación del aula. O sea, ya este es más manejado directamente por el profesor, y aquí el profesor, en dependencia de la realidad de su contexto en su grupo de trabajo, establecerá estos objetivos, considerando obviamente los objetivos macro, ¿no? Pero los va a adecuar a su particularidad. En cuanto a los contenidos del currículo, dice, bueno, es la agrupación de conocimientos que deben ser ordenados por asignatura. También se encuentran las habilidades, destrezas y actitudes que ayudan a alcanzar el logro de los objetivos de cada enseñanza en la etapa educativa, y además a la adquisición de competencias que se requiere. O sea, hay que cumplir con la adquisición y hay que evaluar esta adquisición de competencias, además de todo el cumplimiento de los objetivos en el proceso de enseñanza. Dice, todos los contenidos deben clasificarse en materias, ámbitos, áreas y módulos. Bueno, estas cuatro eh, clasificaciones en base al proceso de enseñanza. Y esto es referencial al documento que estableció el Ministerio de Educación en el 2016. Metodología. La metodología dice, es la técnica que se debe utilizar con el fin de poder manejar el desempeño de los docentes con los estudiantes dentro de la enseñanza y aprendizaje. Además, esta técnica permite identificar la organización y comunicación dentro del aula. Aquí también, ya esto es de carácter muy particularizado, muy individualizado, porque la parte de la metodología, aunque algunas, vamos a decir, son genéricas, porque tienen que corresponderse con lo que hay que cumplir con los objetivos. Ustedes saben el vínculo inexorable que tienen los objetivos con la estructuración de la metodología, ¿no? La metodología tiene que tributar al cumplimiento de los objetivos. Por lo tanto, nosotros cuando nos vamos a hacer un planteamiento metodológico, o sea, vamos a estructurar los métodos, técnicas, los procedimientos y demás, pues entonces esto obviamente va a estar subordinado, por decirlo así, o vinculado a los objetivos para poder a través de ellos darle cumplimiento a esto. Pero en este caso son los docentes quienes establecen o definen cuáles son las metodologías
que corresponden, las más coherentes, las más adecuadas, en función también de su realidad, de lo que ellos tienen a su alcance como herramientas, como medios, y eso un poco modifica, o sea, todo el mundo no establece el mismo sistema metodológico, por lo menos en la parte ya, yo diría, más particular o más individualizada, porque este está sujeto a las realidades y a los contextos de cada entorno educativo, entiéndase institución, aula, sujetos de estudio también, ¿no? Ah, aquí acordémonos que nosotros en el sistema de educación le damos participación por ley a estudiantes donde tenemos en algunos casos que hacer adaptaciones curriculares. Entonces, esto un poco modifica estos procesos metodológicos que tenemos que armar desde el aula el docente. En cuanto a los recursos dice, dentro de este elemento se encuentran los materiales digitales, bibliográficos y de diferentes tipos, son bastante diversos, que serán utilizados para el desarrollo de las unidades y que el estudiante pueda tener un óptimo aprendizaje a partir del uso de esto, ¿no? Bueno, aquí ya sabemos, ¿no? Todo lo que son los audiovisuales, los diferentes tipos de componentes de la, de las herramientas bibliográficas, ya sean físicas, digitales, eh, software, etcétera. La evaluación. Y aquí el tema de la evaluación es bastante, yo diría, álgido a veces, porque hay muchos enfoques, hay muchos criterios sobre el proceso de evaluación. Hemos visto y hemos leído un poco sobre esto para empaparnos un poco en esta realidad, porque nosotros estamos más en el enfoque universitario y para entender un poco cómo funciona esto. Y aquí sí quisiera establecer, bueno, hoy quizás por el tiempo no, pero en otro momento un poco el análisis dentro del grupo de cómo ustedes visualizan y cómo planifican cuál es su conceptualización de la estructuración de los componentes de la evaluación dentro de la planificación, ¿no? De su plan de estudio. Dice, evaluación. Este elemento se basa en los lineamientos de evaluación y promoción acorde al enfoque de cada una de las instituciones en conjunto con la normativa nacional vigente, como son los LOI, decretos ejecutivos, reglamento LOI, acuerdos ministeriales e interministeriales, el currículo nacional, el instructivo de evaluación y los estándares de aprendizaje. Como ustedes ven, es una serie amplia de documentos que rigen y orientan sobre cómo diseñar y cómo estructurar las evaluaciones en todos los niveles. Entonces, yo creo que a mi criterio, sería un tema bastante interesante y se los dejo un poco como tarea para el siguiente encuentro. Antes de entrar en contenido, quisiera que usáramos por lo menos unos 20 minutos para hablar de este tema de la evaluación, porque creo que nos va a aportar a todos, ¿no? Continuamos, voy a ir un poquito rápido, señores, por su tiempo, sobre todo, no por el mío, yo puedo estar más tiempo sin ningún problema, pero por el de ustedes, sobre todo. Eh, la estructura del currículo, bueno, está dada por los objetivos, los contenidos, los criterios de evaluación, los estándares de aprendizaje, la metodología didáctica y las competencias. Y aquí, bueno, desglosamos un poco cada uno de estos elementos. Los objetivos, dice, dentro de los objetivos se plantean los resultados que se quiere conseguir en base a la planificación curricular mediante las diferentes acciones que se desarrollan en el aula. Los contenidos eh, en esta parte dice, se designa a cada uno de los conocimientos y conceptos de cada una de las unidades temáticas con las diversas habilidades y competencias que se irá adquiriendo por parte de los alumnos en diferentes etapas educativas. Bueno, aquí en resumen lo que habla es que tiene que haber homogeneidad, ¿no? Tiene que haber una concatenación entre los contenidos que se van a
a elegir, ¿no? Y el desarrollo de las habilidades y las competencias, que no es más que el cumplimiento de lo anterior, ¿no? De los objetivos. Los criterios de evaluación, y aquí ya un poco entra ya también la parte, bueno, sobre todo del docente, ¿no? Es el que establece un poco este tema, respetando obviamente lo que ya está indicado antes en los documentos, pero se refiere y dice, los docentes deben tener un referente en donde se puede determinar si el estudiante ha o no cumplido con los objetivos planteados, permitiendo así evaluar los conocimientos y el aprendizaje adquirido por parte del estudiante. Obviamente, hay documentos que nos norman un poco esto, o sea, que nos orientan más que todo un poco esto, pero aquí el criterio del profesor, a mi parecer, es el que predomina porque a la hora de establecer el sistema de evaluación o el diseño de cómo va a evaluar los aprendizajes, es el docente quien ha estado frente al estudiante en el aula y es el que más criterio puede tener de cómo sería el diseño adecuado del instrumento de evaluación que él va a elegir como el más adecuado, el más pertinente para poder cumplir con esto. Los estándares de aprendizaje evaluable. Bueno, dice que se centra en lo que el alumno debe conocer, lo que se supone que debe conocer, ¿no? Aprender y comprender en cada una de las asignaturas. Es importante mencionar que se debe concretar los conocimientos para así poder crear y diseñar las pruebas que deberían ser aprobadas por los estudiantes. Más que todo, esto tiene que ver con el diseño del instrumento de evaluación. Este diseño del instrumento de evaluación y es un tema súper interesante que también les sugeriría que trajéramos un poco a debate en el próximo encuentro. Es un elemento cuando hay congresos, eventos científicos, yo creo que es uno de los elementos que más se discute y de los que más aportes hay y criterios diversos también hay con relación a cómo diseñar el instrumento de evaluación o los exámenes, como se quiere llamar, ¿no? Diferentes tipos de forma de examen. Y esto vamos a dejar un poco abierto el tema para en la siguiente clase, estoy anotando esto para conversarlo un poco y establecer una mesa quizás ahí de análisis dentro del grupo. La metodología didáctica, ya como eh, establecimos previamente todo el paquete metodológico, pero específicamente el uso de las herramientas didácticas organizadas en una estructura metodológica. Aquí se establece y dice que debe incluir todos los procedimientos y estrategias que serán utilizadas por el docente para poder impartir sus conocimientos, en donde los estudiantes deben aprender así a alcanzar los objetivos planteados. Esta metodología didáctica va a estar condicionada por las herramientas didácticas que tengamos. Ustedes saben, los medios didácticos eh, a veces no tenemos todo lo que queremos o lo que necesitamos a la mano. Tenemos que innovar un poquito, no voy a decir que improvisar, pero sí que ponernos bastante creativos para poder utilizar herramientas didácticas efectivas, pertinentes, que tributen a esos conocimientos y que nos ayuden al logro de los objetivos. En la educación, en el sistema de educación, nosotros que hemos estado bastante cercanos a instituciones por proyectos de investigación, por controles a las prácticas preprofesionales de los estudiantes, hemos visto en algunos centros educativos cómo se ponen bastante creativos. Realmente yo diría que son docentes muy bien preparados con herramientas de resolución para hacer frente a las limitaciones, sobre todo en el sector público sabemos que son las limitaciones materiales, económicas, las que a veces nos golpean un poco, ¿no? Y ahí se requiere de la habilidad
y de la creatividad del docente para en esta parte, particularmente de la didáctica. eh, Algunos tienen que hacer maravilla, pero en realidad algunos desarrollan estas capacidades a un punto que uno se queda maravillado con las cosas que hace. Y sobre eso también queremos conversar un poco en la otra clase. Y por último, las competencias. Las competencias se refiere a las destrezas y a los conceptos que los alumnos adquieren como resultado de la aplicación de una metodología y los conocimientos previos que se tienen en base a ello, y cito particularmente a Rosales en este documento del sistema de educación. Aquí, señores, les voy a subir esta clase y tiene un amplio bagaje tanto de videos, bueno, sobre todo son en este caso videos de apoyo para complementar toda esta parte teórica que ha sido muy conceptual, muy teórica y muy resumida a mi criterio, pero obviamente en función de los tiempos tenemos que hacerlo así. Pero sí les pido que consulten esto, que lo revisen, porque encontré esto no solamente interesante, sino muy práctico para todos y está muy focalizado, la mayoría de ello, en la realidad y el contexto educativo ecuatoriano. Entonces, hasta aquí la parte del contacto de hoy. Nos pasamos y le pido mil disculpas, nos hemos pasado unos 15 minutos y sé que ya tienen otra materia a siguiente. Así que por mi parte es todo hasta aquí. No sé si quieren plantear alguna cosa. No, ya. Entonces, compañerito, Eh, sí, Oye, Pablo. tal vez, no, agradecerte, Gianlo. Yo no digo que hacemos sacrificios, porque sacrificio suena a obligación. Yo digo que hacemos esfuerzos y te agradezco porque también hay que reconocer el esfuerzo que también tú haces de podernos conectar, aunque sea por ratos en estos momentos, llamar un poquito a la reflexión de manera general a todos, en que seamos conscientes lo que está pasando. Perdóname que me salga del contexto, solo los que estamos viviendo acá en Loja podemos entender lo duro que es esto. Pero sí, sí, hermano, de verdad, no por querer decir que somos, o sea, que lo que estamos haciendo es heroico, porque en realidad lo que están haciendo heroico son esas personas que se están batiendo contra los incendios forestales que nos están, o sea, si ya teníamos el tema eléctrico que nos afecta a nosotros directamente, particularmente a los que estamos en Loja ahorita. Yo estaba yendo a hacer una supervisión ayer dentro del contexto de las prácticas de mi carrera en el Estadio Federativo. Hay una competencia de niños de mini atletismo y con este tema de la contaminación, yo no sé si en el día de hoy la van a continuar porque ya había indicaciones desde la autoridad del cantón de limitar todo lo que sea actos públicos, hasta el punto que tuvimos eh, que suspender los desfiles conmemorativos que se hacen históricamente aquí en Loja, ¿no? Por las fechas de independencia y demás. Y en verdad es crítico, o sea, es algo horripilante cuando uno ve las imágenes. Yo ayer, Pablo, te comento, yo soy un poquito paranoico con esto y estuve a punto de recoger a mi familia y salir de Loja, salirme donde unas amistades. Nos íbamos a ir vía Cuenca hasta Cuenca, aunque Cuenca no es que está mucho mejor, pero por lo menos no está tan crítico. El nivel de contaminación aquí ha llegado a un punto realmente muy malo para la, la salud y para las personas con limitaciones de salud. Bueno, compañeros, gracias. Una vez más, muchas gracias a todos. Estamos a disposición. Eh, si en algún momento me escriben y ven que no le contesto de inmediato, no se preocupen, yo les voy a contestar. Puede ser que esté o en una situación que me impida contestarle o temas de limitación, ya saben, de conexión. Por lo tanto, sin pena de ningún tipo, a la hora que sea, estamos a disposición porque estamos aquí para ustedes, ¿no? Entonces, gracias una vez más y nos estamos viendo, si Dios quiere, la próxima semana. Voy a hacer una sugerencia de establecer un horario y un día de contacto para los que puedan, que podamos. Y esto va a ser quizás un poquito adaptativo. Lo vamos a tener que ir regulando según la disponibilidad que tengamos, sobre todo de fluido eléctrico. Entonces, gracias, muchas gracias a todos. Un abrazo y
Que Dios nos cuide a todos. Gracias. Gracias Gracias, también. Que tengan profe. buen día. Hasta Gracias. luego. Buen fin de semana para todos.